presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora, 1:00 p.m. Hoy viernes 16, estamos hoy, no 16, que a mí se me va la onda, 16. Yo pensé que hoy era el lunes, imagínate, todo era domingo, imagínate cómo anda mi cabeza. Estamos en Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Estamos también en YouTube, estamos en el canal de televisión por internet etvpanamá.com. Y hoy tenemos de invitado a nuestro amigo René Quevedo, que es economista. Y en estos días escuché algo sobre el tema de las inversiones en relación al turismo, que me llamaron mucho la atención con respecto a Panamá. Y les habla Alfonso Castillero Ortiz. Así que bueno, René, bienvenido al programa. Buenos días, buenas tardes, perdón. Gracias, Alfonso, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Hombre, nosotros agradecidos que nos la atiende siempre, ¿no? René, ¿cuál es el pantallazo que nos puedes dar a nuestros oyentes de lo que está ocurriendo fuera de Panamá en relación al turismo? Que veo que salió que en otros países están volando y nosotros estamos rezagados, ¿no? Sí, lamentablemente el turismo ha estado secuestrado por la paranoia sanitaria aquí en nuestro país versus otros países que han tomado decisiones. El ejemplo más claro es la República Dominicana, que eliminó todo lo que tenía que ver con COVID en febrero y en el primer trimestre de este año atrajo 65% más turistas que en el 2019. Definitivamente creo que más allá de la paranoia sanitaria, el turismo en Panamá tenemos que decir si queremos realmente desarrollarlo. Sí, hay mucha retórica, pero de la retórica a la acción hay un trecho largo. El turismo necesita inversión. Y dentro de todo esto tenemos nuestro gran problema, que tenemos un problema de confianza, particularmente en temas de inversión extranjera. El sector privado nacional está descapitalizado. Es clave atraer inversión extranjera para el turismo y todos los sectores, no solamente esto, y a veces estamos siendo inconsistentes. Hemos sido un destino favorito para la inversión extranjera durante 30 años, pero últimamente nos están robando el mandado. Otros países, concretamente Costa Rica, para no irnos muy lejos. Costa Rica es hoy el país que, proporcional a su economía, atrae más inversión extranjera en el mundo. Y yo, dentro de todo esto, pues es difícil simplificar, pero el turismo se une digamos, es parte de la paradoja que vive el país. Panamá está viviendo un crecimiento económico debido al sector externo, a las exportaciones de cobre, a los ingresos del canal, a la zona libre de Colón y a los puertos. Pero el sector interno ha estado deprimido. Sin embargo, ha habido derrame, ¿no? Yo creo que es importante eso resaltarlo. Ha habido derrames a sectores internos, concretamente el comercio, quizás el más notable. No ha habido una estrategia de reactivación económica, ya lo dije antes acá en esta tribuna. Ha habido una estrategia, un plan de reapertura de actividades económicas, que no es lo mismo ni se escribe igual. Tampoco la atracción de inversiones no ha sido una prioridad, ni tampoco la generación de empleo. Entonces, pero dentro de todo esto, hay que reconocer que estamos ante una economía resiliente, una economía y cito cifras, entre octubre del 2021 y abril del 2022, de acuerdo a informes de la Contraloría, se generaron 109,000 empleos. O sea, eso es absolutamente impresionante, cuando la reactivación económica no ha sido una prioridad, y particularmente a nivel interno, que es donde se genera la mayoría de empleos. 109,000 empleos. Lamentablemente, la mayoría de los empleos que se han generado son informales. ¿Okay? El desempleo cae de 11.3% en octubre a 9.9% porque aumentaron los informales y aumentaron los funcionarios. La economía no está generando nuevos empleos sostenibles, está generando empleos temporales,
O sea, todo es un engaño, pues esto realmente es un engaño porque cuando yo veo que hemos crecido 5%, la gente no sabe que el 5% de crecimiento se debe precisamente al sector al externo. canal, a la exportación de cobre, como tú lo acabas de anotar, en fin, pues. Sí, ahora va a haber derrame, y eso es lo que en el 2021 fue así. El 2021, no olvidemos que Panamá tuvo la cuarta peor contracción económica en el mundo, producto del COVID. Nosotros caímos casi el 18% en el Producto Interno Bruto. En el 2021 hubo un aumento de 15.3% debido a las exportaciones de cobre y particularmente los ingresos del canal. Pero obviamente porque caímos muy bajo. ¿Okay? De hecho, en ese primer año, el sector privado perdió 364,000 empleos, es decir, 42% de todos los empleos formales privados del país, y a otro 42% se les suspendió el contrato. O sea, quiere decir esto que 3 de cada 4 empleos formales del sector privado se perdieron o fueron suspendidos en el primer año de pandemia. No ha habido ningún país en el mundo que ha tenido una pérdida semejante de empleo formal. Nos estamos recuperando, pero como insisto, el sector interno no ha sido prioridad, ha sido el sector externo, pero se está viendo derrame. Obviamente estas actividades externas no son las mayores generadoras de empleo, porque si nosotros sumamos los sectores particularmente deprimidos, construcción, turismo, comercio, industria y logística, tenemos ahí 2 de cada 3 empleos del país, ¿no? Entonces, mientras el sector interno no se active, no se reactive y dinamice, vamos a seguir en esta situación de alta precariedad. Hoy tenemos 59,000 menos asalariados privados y 249,000 informales más que hace 10 años. O sea, estamos hablando de y con la planilla estatal más alta de la historia. Estamos hablando de un proceso de precarización y estatización del empleo, producto de la falta de confianza en el clima de inversiones en el país, que se ha venido perdiendo, y bueno, digamos que la pandemia pues terminó de agudizarlo, y bueno, ciertamente este clima de incertidumbre que se está viviendo ahora, que si cierras, que si no cierras, etcétera, o la amenaza de cierre en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, ¿okay? Las restricciones de movilidad o las amenazas de restricciones de movilidad generan desempleo de manera automática, que ya está ocurriendo, ¿no? O sea, ya está ocurriendo y ya lo estamos viendo. Sin embargo, yo espero y hago votos porque encontremos puntos de coincidencia. Esta idea de satanizar la inversión privada solamente está ocasionando, entre otras cosas, que perjudiquemos al más humilde, ¿okay? Porque si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Si no hay empleo formal, no hay empleados que coticen, y si no hay cotizantes, la caja del Seguro Social no existe. Entonces, creo que obviamente entiendo y con mucho respeto hay un tema ideológico, pero no estamos hablando de un debate ideológico, estamos hablando de realidades matemáticas. Entonces, creo que dentro de todo esto tenemos que, digamos, ponernos todos de acuerdo. El gobierno, dentro de todo esto, pues tampoco lo podemos culpar de todo, porque sí, quizás hubiera habido cosas donde ha habido errores, pero creo que entre todos tenemos que apoyar, ¿no? Esta cuestión de que estamos más preocupados. Sí, pero, René, yo lo que me pongo a pensar es que si yo no tengo la iniciativa, la creatividad, entonces me copio, pues. Sí. ¿Qué ha hecho Costa Rica? ¿Qué ha hecho República Dominicana? Sí. Para ver, como siempre dicen, vamos a implementar las medidas que tomaron en tal lado. Entonces, ¿qué han hecho ellos para reactivar la economía, para tener un crecimiento tan grande en turismo que no lo podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos está impidiendo eso? Sí, ha habido, a mi juicio, y obviamente es mi opinión personal, se ha mantenido un estado de emergencia sanitaria totalmente extemporáneo. O sea, el COVID es el virus del 1% de mortalidad y el 500,000 de desempleados, ¿no? Porque si yo sumo los 200 y tantos mil desempleados que dice la Contraloría, le sumo los 322,000 beneficiarios del Vale Digital, tenemos 500,000 de personas. Creo que la prioridad ha sido sanitaria, no ha habido una prioridad económica y socioeconómica y laboral menos. Entonces, digamos, el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. Y definitivamente Costa Rica
República Dominicana, Colombia, han tomado acciones, o sea, pararon todo lo que fue COVID. Nosotros seguimos rindiéndole culto al virus, seguimos hablando de las nuevas variantes y que metiéndole miedo a la población. La narrativa del terror ha sido el mayor causante de desempleo en los últimos 2 años y que no me queda la menor duda. Porque hemos transmitido temor al contagio y obviamente esto se está traduciendo en temor, incertidumbre laboral. Hay gente que las últimas encuestas del índice de confianza del consumidor panameño, el 90 y pico % de los panameños temen perder su empleo en los próximos 6 meses. Entonces, eso no ayuda. La incertidumbre inhibe el consumo. No olvidemos que en el primer año de pandemia, 2020, el consumo cayó $600 millones mensuales, ¿okay? Y todavía estamos tratando de recuperar ese consumo. Insisto, reconozco que hay, y que me parece espectacular, ha habido derrame. Estamos viendo actividades en el comercio, digamos, el índice mensual de actividad económica y el PIB en el comercio en el primer trimestre representó niveles por encima del 2019. Sin embargo, no se traduce eso en empleo automáticamente. Eso lleva un tiempo porque el empleo formal requiere inversión, requiere confianza y obviamente si yo no veo las cosas claras a futuro, yo no voy a invertir, yo no voy a contratar a nadie y si hay demanda como está ocurriendo y no hay inversión privada, estamos generando empleo informal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? O sea, que a todos nos conviene de alguna manera transmitir confianza, que es complicado, ¿no? ¿Cómo yo transmito confianza? Yo no te puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, ¿no? O sea, entonces es un proceso, hay medidas que han sido incoherentes, a mi juicio, estoy hablando estrictamente a nivel personal, con respecto a inversión extranjera, porque por el sector privado está descapitalizado, el sector privado nacional. Entonces, si bien está la ley SEM, el régimen de sedes de empresas multinacionales, que ha traído al país a 181 empresas, $3.000 millones en inversión, más de 7.000 empleos, eso es algo positivo. Se creó un ministerio adjunto o consejero para traer inversiones, se creó ProPanamá, son cosas positivas. La ley EMA, es positiva. Sin embargo, en julio se admitió una demanda de inconstitucionalidad al artículo 13 del régimen SEM, que es específicamente el artículo que se refiere a incentivos fiscales, ¿okay? Entonces es como que hemos satanizado, ojo, hemos utilizado incentivos fiscales durante 30 años, todos los países del mundo lo utilizan para atraer inversión extranjera y nosotros aceptamos en la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué le dice eso al inversionista extranjero? Bueno, las reglas que te pintan pueden cambiar, ¿okay? Agreguemos a esto el tema de Minera Panamá, de la mayor inversión extranjera hecha en el país, $6.700 millones, 39.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Se anunció que el gobierno y esta empresa se habían puesto de acuerdo el 16 de enero. Ese anuncio fue utilizado por la calificadora Fitch Ratings para mejorar la perspectiva de la deuda panameña de negativa a estable. Ese anuncio es el 28 de enero, o sea, escasamente 12 días después. En marzo, la banca de inversión Morgan Stanley publica un informe alabando a Panamá. De hecho, el informe se llama Una historia de cobre, donde recomiendan a sus clientes comprar deuda panameña y no uruguaya. Que las tres economías menos riesgosas de Panamá son Chile, Uruguay y Panamá, en ese orden. En marzo, el presidente reparte los beneficios, tanto para los jubilados, tanto para el programa de y estamos a septiembre y ha habido absoluto silencio, ¿okay? Con respecto a esto, independientemente de que estemos no de acuerdo con la minería, pero como lo dicen todas las calificadores, nuestro grado de inversión depende de la minería y está en el informe de Fitch. Independientemente, insisto, de lo que pensemos, es el tema de las comunicaciones, ¿okay? Y a esto, pues, para rematar, lo que está ocurriendo ahora, que es el gobierno fijándote los precios de venta.
¿ok? Y controlando los márgenes de ganancia. Lamentablemente eso es harakiri al inversionista. O sea, yo no voy a meterme en una economía donde el gobierno va arbitrariamente a fijarme los precios sin ni siquiera consultarme. Entonces, son mensajes contradictorios, ¿okay? Que están mandando mensajes de incertidumbre, de inseguridad jurídica, que no son buenas en este momento cuando todo el mundo está buscando inversión extranjera. Máxime nosotros que tenemos, bueno, veamos el juicio que se está siguiendo, el juicio de Odebrecht, donde básicamente se está confirmando una serie de cosas de las que se nos acusa a nivel internacional. Estamos hablando de las listas negras, grises, de todos los colores, Panama Papers, Pandora Papers. O sea, existe todo un entorno de incertidumbre con respecto al manejo, nuestro manejo institucional. Obviamente, pues volvemos al tema de los mensajes incoherentes. Esa es mi opinión muy personal, en base a la información que veo y que leo en los medios y que lee toda la comunidad internacional. Máxime que ya teníamos dos advertencias del semanario The Economist en julio del 2020, en un informe público. Decía que había una pérdida de confianza en la administración del presidente Cortizo y que había que rescatarla rápidamente porque esto podía dar pie a protestas sociales. Estamos hablando de julio de 2020. Repite el informe en marzo del 2021 diciendo de que la pérdida de credibilidad del gobierno y su incapacidad o inefectividad para contener presiones populistas representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Y bueno, lo demás es historia, ¿no? Entonces creo que tenemos que revertir esa imagen, esas cosas que se están diciendo, y tenemos que proyectarnos como un país de reglas claras, un país pro inversión extranjera, pero no podemos abanicar un discurso xenofóbico y decir que queremos atraer inversión extranjera, ¿no? O sea, sí, manden la plata, pero no vengan. Entonces, yo creo que son cuestiones de manejo de comunicaciones que preocupan porque esto trasciende. Lo que pasa, René, es que estamos en compañía de René Quevedo, economista, para que nuestros oyentes que han sintonizado tarde sepan. René Quevedo, economista. La pregunta que yo te hago, René, pues, tú sabes que el pueblo es muy suspicaz. ¿Por qué? En base a las experiencias que hemos tenido desagradables en los diferentes gobiernos. Cuando crearon o trataron de crear este incentivo, entre comillas, de la exoneración de los impuestos por más de 1.000 y tantos millones de dólares que se echó para atrás, y yo no sé cómo la tratarán de meter nuevamente. El pensamiento es que, como ha ocurrido también como ha ocurrido con concesiones, se agarra esto, no se construye y después se negocia con inversionistas afuera, pero lo acaparan los internos, que son los que van a hacer negocio. Aquí ha habido concesiones que a la postre se han vendido. Las concesiones son para desarrollarlas. Ahí hay un ruido, no sé si será allá del operador. Las concesiones se dan para desarrollarlas. ¿Me explico? Pero tú no las desarrollas. Sí. Tú las aguantas y luego la vendes en una millonada. Sí. Así conozco yo otros que han tenido concesiones para temas hidroeléctricos, eléctricos, sí, ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? Que estas concesiones, repito, canteras por aquí y por allá, se hacen es para negociar. Tú me la diste a mí, pero a mí no me interesa explotarla, ni tengo el capital para explotarla. Entonces lo que hago yo es venderla. O sea, ese es el problema. Sí. Que tú dijiste, no hay confianza, ese es el problema, no hay confianza. Sí. Y volvemos entonces ahí específicamente a eso. Estamos hablando de la falta de un marco institucional. O sea, ¿dónde están las entidades que controlan esas cosas? Que si yo te doy a ti una concesión, yo tengo que asegurarme de que esa concesión se da
y se cumplen los requisitos para eso, porque todas esas concesiones están amparadas en contrato. Bueno, ese contrato tiene que decir algo, este contrato es para algo, tiene que tener un objeto. Al no haber el marco institucional de control, pues obviamente pasan estas cosas, ¿no? El control y seguimiento. Todo esto, o sea, obviamente volvemos al tema de la confianza, el tema de la confianza en la seguridad jurídica, en la falta de la confianza en el seguimiento, en el control. Y quiero ser muy preciso, ¿no? Volvemos al tema de la demanda de inconstitucionalidad a la ley SEM, ¿okay? Que, insisto, ha traído a 181 multinacionales al país, 3.000 millones en inversión, más de 7.000 empleos, ¿okay? Y ahora entonces se plantea esto, que probablemente entonces, espero que no, porque eso me parece una absoluta ñamería, plantea la posibilidad de que me cambien lo que me prometiste, o sea, lo que tú, el paquete a través del cual me vendiste a Panamá, ¿okay? Vengan porque vamos a tener esto, incentivos, incentivos fiscales, etcétera, me lo cambias, ¿okay? Entonces, esa percepción de que tenemos un órgano judicial o un marco institucional débil es un elemento que me crea desconfianza. Entonces, sí, por supuesto que se están dando muchas cosas que son especulativas, ¿ok? Pero volvemos al tema del seguimiento. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el seguimiento? Sí, pero sí. Si tú me dices a mí, por ejemplo, por decirte algo, sí, que la cadena de hoteles Holiday Inn, pues, presenta un plan para desarrollar un complejo hotelero turístico y se le da la concesión al Holiday Inn, me parece aceptable. Pero eso de que tú le des concesiones alegremente a personas que no van a construir, vuelvo y repito, porque que no hay el seguimiento, ¿no? Así es. O sea, que es el problema. Así o sea, es. tú me dices que vas a construir, después me sales con una locura, no, que no pude hacerlo porque no sé cuánto, porque no tuve financiamiento, en fin, pero la concesión ya se te dio. Sí. Entonces tiene que haber el mecanismo para quitarte la concesión y dársela a otro. O sea, yo creo que es bien sencillo. Es decir, no lo cumpliste. Bueno, o sea, cuando yo te di la concesión, tú me prometiste esto y esto. Bueno, es cuestión de un contrato. Es que eso todo tiene que estar en un contrato. Entonces, insisto, creo que al no haber seguimiento, al no haber este control, lamentablemente ocurre, entonces dentro de todo esto se satanizan los incentivos que hemos utilizado durante 30 años, que todos los países están utilizando para atraer inversión, ¿okay? Entonces los satanizamos como algo malo. No, o sea, el problema es que se han otorgado efectivamente incentivos en el pasado, concesiones, etcétera, las cuales no ha habido seguimiento y crean esta incertidumbre y esta desconfianza. El tema, independientemente, porque estamos hablando de problemas reales, ¿okay? En Panamá existe la percepción de que me puedes cambiar las reglas, ¿okay? O sea, de que, segundo, de que existe discrecionalidad en los funcionarios, ¿okay? De que las reglas no están claras. Si las reglas no están claras, ¿okay? Y no existe un mecanismo institucional de seguimiento, me deja mucha gabela a la discrecionalidad del funcionario, ¿okay? O de los funcionarios, independientemente del nivel. Entonces, sí, eso es lo que tenemos que superar. Ya no es que tengamos, o sea, seguimos, ojo, no es que se acabó la inversión extranjera, por supuesto que seguimos atrayendo inversión extranjera, pero necesitamos mucho más inversión extranjera. 70% de la inversión extranjera en el país es la reinversión de utilidades, lo cual está muy bueno, lo que está espectacular, pero necesitamos dinero fresco, ¿okay? Y es donde estamos teniendo el problema. ¿Cómo atraemos inversión extranjera en estos momentos cuando tenemos competencia, no solamente de Costa Rica quizás el que mejor lo está haciendo, y no solamente, porque a lo mejor cuando miramos los números no son tantos, pero ellos se proyectan como un país pro inversión extranjera, cacarean como locos cuando obtienen acabamos de ver la inversión que va a hacer Pfizer allá. De tal manera de que ellos están diciendo al mundo, vengan, aquí lo recibimos. Y ojo, estamos hablando de Costa Rica, quizás el que más. Colombia, Uruguay y México son nuestros principales competidores hoy para la atracción de inversión extranjera
directa, ¿no? Ha habido un anuncio de una inversión de Huawei de $4.500 millones en México. Pero Guatemala, o sea, ya va por encima de los niveles de 2019 en inversión extranjera, y se diga Costa Rica. Entonces, creo que es cuestión quizás estamos enmarañados un poco en esta situación interna. Estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. El problema laboral del país, el problema de empleo todavía no se entiende. No se entiende que el peor enemigo de la Caja del Seguro Social es la precariedad laboral. Si seguimos generando informales, la Caja del Seguro Social se muere. Sin cotizantes no hay Caja del Seguro Social. Entonces, estamos buscando vengadores, más que solucionadores de problemas, ¿no? Así que creo que tenemos que superar esa diatriba que estamos en este momento de sacarnos los ojos unos con otros. Esto no es, digamos, independientemente de quién es la culpa, todos somos responsables de salir de esto y salir juntos, y fortalecidos, ¿no? Pareciera, y ahora que se mete el tema político, pareciera más difícil que nunca, pero bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, unirnos, buscar liderazgo que nos una, porque ya hay suficiente gente dividiéndonos. René, nosotros no tenemos la culpa, porque nosotros no tenemos el control de las decisiones. Así es. La culpa, para eso tenemos un gobierno que lo encargamos y no ha hecho nada, porque pareciera que, yo no sé, o sea, vuelvo y te repito, si yo fuera ministro de Turismo, yo me voy para Costa Rica, voy para República Dominicana a nutrirme, a ver qué han hecho ustedes para tener este crecimiento. No nos estén engañando con el crecimiento de que sabemos que está, como tú dices, no ha permeado. No es el crecimiento interno, son crecimientos debido a las exportaciones. Entonces, eso no va a crecer la economía panameña. Sí. Entonces, ahí es donde radica que no queremos utilizar las herramientas esas de la copia, porque es necesario si no hay creatividad. Dime el ministro de Turismo qué ha hecho, por el amor de Dios. Ni siquiera para el interior, para incentivar al interior, nada. Yo una vez le propuse, creo que fue a Omar Humala, que tomara la batuta de ayudar acá y hacer una reunión con los hoteleros, pues, qué sé yo, ¿no? Buscando la manera de poder atraer turismo interno. Pero es que no escuchan, o no les da la gana de escuchar, o que sencillamente no tienen la voluntad para hacerlo. Pero el país está en una indefensión realmente ante la avalancha esta, y como tú dices, siguen con el coronavirus, metiéndole miedo a la población, que ya eso ya pasó, oye, tú lo anotaste antes, 1% de la población. Así es, sí. Sí, hemos estado en una emergencia sanitaria totalmente ya desfasada, es más el daño que hace que el beneficio. La prioridad hace rato que no es sanitaria, la prioridad es socioeconómica, pero no ha sido una prioridad. Pero bueno, ahora ya estamos viendo ayer que se levantaron todas las restricciones por fin. Eso lo debimos haber hecho hace un año. Exacto. Entonces, bueno, estamos lamentablemente esta situación de la zozobra, sobre todo esta narrativa del terror permanente, y los medios han sido también canales para esto. El miedo es el mayor generador de desempleo que hay, particularmente en nuestra población. El miedo al contagio y obviamente el miedo a perder el empleo. Tenemos los dos. Entonces, ya es hora ojo, hay que cuidarse, no podemos infantilizar a la población, o sea, porque hasta ahora ha sido de que, bueno, si te portas bien, quitamos tal cosa, o sea, volvemos al asunto, ¿no? O sea, creo que ha sido absolutamente catastrófica, en particular mantener esta situación de emergencia sanitaria, eso es económico. Sí. René, tú tienes el tema, o sea, tienes la cifra de cuántas personas, qué porcentaje de personas, de habitantes en Panamá contrajeron el virus. Bueno, entiendo que es menos de, o sea, bueno, el porcentaje de positividad, no tengo las cifras más recientes,
estamos hablando, no sé, yo preferiría no pecar. Ha habido, sí, un contagio, pongámosle, no sé, 20% de la población. La letalidad sí sé que es menos del 1%. Pero volvemos al asunto, ¿no? O sea, creo que llevamos 2 años y medio honrando el virus, ¿okay? No hablamos de otra cosa. Veamos los periódicos. Ha ido en otras cosas que han ahora tomado esas primeras planas, pero hubo momentos donde no hablábamos de otra cosa que contagiados, vacunados, muertos, UCI, etcétera. O sea, y bueno, definitivamente la narrativa del terror masacró el empleo, y estamos tratando de recuperarlo. Y de hecho, esa estrategia de vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidio y préstamos, es lo que lamentablemente llevó al gobierno a entrar en esta situación de enfrentar la crisis de julio, de las protestas, atado de pies y manos, fiscalmente hablando, ¿no? Es decir, y teniendo que recurrir a préstamos. Seguimos recurriendo a préstamos porque la economía no está generando en la misma proporción que antes de la pandemia. No olvidemos que los sectores que generan los empleos son el sector interno, ¿okay? O sea, no estoy criticando que bueno, tengamos ingresos por la minera y el canal, etcétera. Me parece espectacular, ¿okay? Pero el sector externo, que eso está teniendo un derrame, cierto, sí, ¿okay? Está teniendo un derrame, pero no hemos hecho realmente mayor cosa para fomentar la dinamización del sector interno. El sector interno necesita, entre otras cosas, inyección de liquidez. Ha habido un esfuerzo que se ha hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo hacia las pymes, ¿okay? De 158 millones de dólares, ¿okay? Pero lamentablemente eso no ha podido impedir el agravamiento de la crisis laboral. Necesitamos por lo menos 10 veces más, ¿okay? Para mí, es una opinión muy personal, utilizar el mal llamado subsidio bancario, que no es tal, ¿okay? Porque no ha sido utilizado ni un real, es peor, es un fondo de garantía. Está ahí, ¿okay? Es dinero que está ahí, que no se ha usado, era por si acaso algunos bancos incurrían en problemas de liquidez, ¿okay? El sector, una de las fortalezas de Panamá es la fortaleza de su sector bancario, pero yo pondría esa plata a rodar, mi opinión, ¿no? Mi opinión, quizás a través de un riesgo compartido con el gobierno, pero, para que no sean 158 millones. Bueno, tampoco voy a decir que utilicemos todo, pero por lo menos poner 500 millones de dólares a circular en la economía hacia las pymes, ¿okay? Las pymes, que aportan el 80 y tanto % de los empleos del país. O sea, entonces, pero bueno, si no hay confianza, los bancos no van a prestar, ¿okay? Tan sencillo como esto, y la gente no se va a arriesgar. Yo no voy a arriesgar, yo no me voy a atrever si no tengo confianza en que me va a ir bien, y en las reglas, ¿no? Porque de repente el problema que ocurre es que a lo mejor me cambian las reglas más adelante, y los beneficios que me decía que iba a tener no los voy a tener. Entonces, es cuestión complicado. Tenemos que ser coherentes. Para yo poder ser confiable, tengo que ser predecible, y donde básicamente estamos incurriendo, a mi juicio, ¿no? Son opiniones estrictamente personales. René, ¿tú te acuerdas cuando comenzaron a promocionar con bombos y platillos a la plata que disponía de PYME para préstamos a las pequeñas microempresas? Y al final de cuentas no hemos oído nada, no hemos escuchado nada del resultado de esta operación que nos estaban vendiendo. No he escuchado nada, no he visto nada. Sí. Bueno, volvemos al tema de comunicación. Dentro de todo esto, ¿sabes? Que dicen que en materia de seguridad es más útil un perro ladrando que un león durmiendo, ¿okay? Sí. De nada me sirve que se estén haciendo cosas, y no estoy poniendo en duda que se han hecho cosas, pero si nadie las conoce, es igual que no se hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, tenemos, aparte del problema tenemos un problema grave de comunicación, que forma parte de una estrategia. El problema es que nadie conoce la estrategia, ¿no? Entonces,
es lamentable. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que mandar mensajes coherentes, mensajes claros, que la retórica sea reforzada o se concrete a través de acciones. ¿Okay? De lo contrario, estamos creando una expectativa que no se va a cumplir y lamentablemente ese es el problema que estamos teniendo, ¿no? O sea, expectativas creadas que no se cumplen y eso es el peor enemigo de la confianza. Yo tengo que ser predecible y el peor enemigo de la reactivación económica y la generación de empleo es la incertidumbre. Ese es el virus. El virus es la incertidumbre y la vacuna es la confianza. Mira, ahí es lo que yo te estoy diciendo. Aparte de comunicación, yo lo que creo es que la gente le pusieron tantas trabas, tantos requisitos al final de cuentas, que se volvió imposible acceder a un crédito de pyme. Sí. Por lo menos ese es un par de comentarios que yo he escuchado. O sea, sí. Dice, yo tengo aquí $1.000 millones. Sí, pero carajo, si tú me vas a decir a mí que soy una persona que vendo raspado, por decirte algo, y tú me vas a poner una tanda de requisitos que yo no los puedo llenar, ¿de qué vale que tú tengas $1.000 millones para prestar? Correcto. Sí. Y de hecho, inicialmente el monto que se acordó con el BID fue de 300 millones, 150 para las pymes y el otro 150 para el sector agropecuario. De todo eso se han colocado 158, debido efectivamente digamos, a los requisitos para colocar esa plata. Entiendo de que impuestos por el mismo BID, ¿no? Ahora, desconozco los detalles, pero sí, la reacción, no olvidemos que entre el 2020 y el 2021, 42.000 MIPYMES cerraron operaciones, ¿okay? 42.000. Es decir, y esto básicamente en base a los cierres de avisos de operación. Fueron muchos más. Entonces, necesitamos inyectar liquidez al sector productivo urgentemente. Hay empresas empresas que cerraron, ¿ya? Hay empresas que están muy golpeadas, pero hay liquidez en la banca, es la contradicción, ¿no? Pero de nada nos sirve tener la banca líquida si ese dinero, desde el punto de vista de generación de empleo, no llega al sector productivo. Pero tiene que haber confianza. Si yo no confío en cómo me va a ir, yo no voy a asumir el riesgo, ¿no? Entonces, si no lo invierte, si el sector privado no asume el riesgo y no genera la inversión, que va a ser mayormente a través de préstamos, ¿quién pone la plata? ¿Okay? El sector privado, si no es el sector privado, es el gobierno, ¿ok? Pero como dije antes, no, el año que viene nos va a tocar de servicio de deuda pagar $4.500 millones, ¿ok? En un año. Eso es 66% más que el presupuesto asignado a Meduca, que es 2.600, ¿ok? La evasión fiscal en el país es $3.000 millones anuales. Es decir, aunque todo el mundo se pusiera al día, no nos alcanza para pagar esa letra, ¿ok? Es como que haciendo el símil, perdimos el empleo, nos comimos los ahorros, estamos utilizando la tarjeta de crédito para hacer súper y tenemos que pagar la letra del carro porque si no nos lo quitan, ¿ok? Entonces, tenemos que reactivar la economía, tenemos que reactivar los empleos. Cada dólar de salario privado aporta 26 centavos a la finanza del Estado a través de impuestos sobre la renta, caja del seguro social y seguro educativo. El salario del funcionario también, pero el Estado es el empleador, así que es sacarse plata de un bolsillo para metérsela en el otro. Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? Ya está con nosotros también uno de nuestros panelistas distinguidos, el licenciado Gilberto Cruz, con esa camisa que me imagino que es Dolce & Gabbana. Buenas tardes a todos los oyentes de Trocha Abierta en la gran cadena exitosa de Punta de Burique hasta Cabo Tiburón. Hoy en viernes en un tema muy interesante con el amigo René Quevedo. Y aprovecho pues que en la línea que va el amigo René para mostrar mi sorpresa, porque se dice por ahí que nuestro gobierno saldrá nuevamente a pedir otro préstamo más, que creo que es lo que están conversando. Esto es preocupante, señores, es muy preocupante porque no hay un verdadero plan de reactivación económica, seguimos pidiendo préstamos y mientras no generemos un plan de reactivación económica, el círculo económico no va a permitir que se generen los tributos que a largo plazo
permiten que se paguen los préstamos y las obligaciones con los entes internacionales. Es decir, el gobierno de el ancianito sigue en un lenguaje muy folclórico, haciendo una fila en Masmedán con televisiones, componentes, estufa, por llamarlo así en escenario comparativo, y nos empeña como pueblo panameño ante los organismos internacionales. Cualquier día de esto amanecemos y el canal de Panamá es de alguien. Bueno, lo que estábamos hablando precisamente, Gilberto, es que la economía no está creciendo. Nos están haciendo ver que sí hay un crecimiento, pero se debe a los ingresos del canal, a la minera, etcétera. Entonces, que no hay un plan turístico para reactivar la economía y que estamos estancados ante el crecimiento exponencial de Costa Rica, de Colombia, de República Dominicana y creo que en México también, René, eso es lo que estábamos tocando, ¿no? Sí. Cancún, por ejemplo. Cancún está volando. Está volando hace rato. ¿Okay? Sí, efectivamente hay una emisión, eso está en la Gaceta Oficial del día de ayer, de 400 millones de dólares se ha autorizado al MEF a hacer esa solicitud. Sí, o sea, volvemos al asunto, ¿no? Ya a junio la deuda andaba por el saldo por 43 mil millones de dólares. Esto va a aumentar. O sea, lamentablemente parece que seguimos en pandemia, ¿okay? Cuando en realidad, y volvemos al asunto, ¿no? Yo creo que la vacunación cumplió su propósito, exitosa, tremendo, pero no podemos seguir toda la vida honrando el virus, ¿okay? Tenemos que echarle el país a andar. Y bueno, entonces estamos hablando de mantener un estado de emergencia, lo mantuvimos durante mucho tiempo, porque la economía no es como un carro que yo prendo y arranco, ¿no? O sea, esto es un proceso. Y yo creo que estamos mirando a la posibilidad de cerrar con cercano a los 45, 46 mil millones de dólares el año. Yo pienso que, hablando de esto, y sin temor a equivocarme, el juicio de Odebrecht ha sido, para mi entender, una cortina de humo para justificar un millonario crédito como este, porque el pueblo no sabe lo que está pasando. El pueblo no tiene acceso, o por lo menos pues, la gran parte de nuestra población, a la emisión de la Gaceta Oficial diaria, y no sabe que el periódico El Estado ayer nos volvió a empeñar por otra cantidad de millones de dólares, y tienen todas las cámaras de las televisoras enfocando la Corte Suprema de Justicia con el juicio de Odebrecht y el señalamiento de políticos, exministros, empresas, empresarios que en algún momento fueron parte de un entramado comercial y de la cual ha habido sesgo en la investigación por parte del Ministerio Público. La verdad es que es lamentable y vergonzoso que se utilice como primera plana de los periódicos a un expresidente de la República como el único responsable de una situación que viene de hace 2 gobiernos atrás, y con esta excusa nos sigan empeñando. Es verdad, vergonzoso. Aquí no ha habido, ya técnicamente a la salida del gobierno del señor Laurentino Nito Cortizo, una verdadera política económica. No ha habido un plan de reactivación, porque hay que ser claros con los oyentes de la Gran Cadena Exitosa. Nadie esperaba una pandemia, nadie esperaba el parón económico, nadie esperaba un lockdown, pero para eso había que tener una preparación previa, y por eso es que nos encerraron a todos menos ellos, y prueba de ello está las reuniones de la fragata y otra cantidad de indiscreciones más que cometieron nuestros políticos o algunos miembros de la clase política mientras el resto del pueblo estaba encerrado, para poder preparar lo que venía cuando esto se arrancaba y se levantaban las restricciones. Además de eso, que han demostrado muy poca preparación, porque hemos sido el país que en mayor longitud de tiempo hemos tenido una cantidad de restricciones y una urgencia inminente de materia política que nos ha costado
algún tipo de filtros para el mejoramiento de la administración de la cosa pública con las compras de a dedo a través de el criterio de urgencia, extrema urgencia. Entonces, de verdad que es vergonzoso que nuestro gobierno ahora se esté dando cuenta de que las arcas no están dando, tengamos que salir corriendo a buscar préstamos internacionales, cuando aquí la clave era tener, dentro de ese tiempo que tuvimos encerrado, una preparación clara en base a principios económicos clave y no política para salir adelante y no tener que verse vinculados en esa mal llamada separación de bienes, pero en armónica colaboración para utilizar como rifle de castigo el órgano judicial y poner en la primera plana de los periódicos un juicio como Odebrecht, mientras nos están empeñando por 420 millones de dólares al día de hoy. Y Huevito Pineda sigue defendiendo el aumento de la rectora de la Universidad de Chiriquí y sigue el aumento de la planilla. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, aumento de la planilla porque estamos en un preaño electoral. Eso es todo, pero nos están castigando. Y el gobierno que venga, que creo que no va a ser el mismo que tenemos ahora, ni el PRD, o Dios primero, va a tener un grave problema, pero grave problema que no sé cómo vamos a salir de este entuerto. Sí. Yo, presidente de la República, René, yo te llamaría a ti, llamaría a Argote, llamaría a otra persona para que me nutran, para que otra persona que tenga diferente visión, ¿ve? Y oye, tantas mesas que han hecho aquí que ya no hay madera para hacer mesa. Pero carajo, yo te llamaría, vuelvo y te repito, a ti y a otros economistas que me den una idea de cómo podemos solucionar el problema económico de Panamá. Refrescar a estos que están hoy ocupando los ministerios, sobre todo de Economía y Finanzas, y etcétera, ¿no? Sí, yo creo que dentro de todo esto, obviamente no estoy aplaudiendo los incrementos en la planilla estatal. Hay un documento del MEF firmado por el ministro Alexander del 1 de febrero del 2021, donde ya ubicaba la planilla estatal en 363,000 funcionarios. Esto es corroborado por el informe laboral de la Contraloría de junio, que la ubica en 365,000 funcionarios. ¿Okay? Esa es la mayor planilla estatal en la historia. Obviamente hay sensibilidad respecto a ese tema, pero el gran problema de los aumentos en la planilla estatal, ¿okay?, y los subsidios, a ver, no es lo que estoy aplaudiendo, pero para mí el gran problema es que la economía no está generando nuevos empleos, ¿okay?, porque no hay confianza. Al no haber inversión privada, no hay nuevos empleos ciertamente formales, ¿okay? Hay empleo informal. Antes cité las cifras, 109,000 empleos en un periodo de 7 meses, espectacular, pero la mayoría son informales. O sea, vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios, ¿okay? Y lo de los funcionarios... Disculpa, sí. René, y que ese vamos rumbo a una economía de informales va a llevar a la Caja del Seguro Social a 7 pies más bajo tierra, lo que se puede decir, 14 pies bajo tierra, porque el engranaje de la informalidad va a desacelerar la ya golpeada situación del fondo de invalidez. Total, sí. Entonces, si no generamos empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Solamente el 17% de los informales cotizan, ¿okay? Ahora, ¿quiénes son los informales? Que lamentablemente ha habido una estigmatización mediática de los informales. De acuerdo a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿quiénes son los informales? 1, los empleados que no tienen contrato laboral, empleados privados. 2, los independientes, aunque coticen a la Caja de Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Trabajo formal es trabajo en planilla. El que no está emplanillado es informal, por definición de la OIT, ¿okay? Entonces creo que es importante entender que informalidad no es nada más buhoneros y extranjeros, ¿okay? De hecho, en el 2019, antes de la pandemia, entre el 2018 y el 2019, periodo en el cual Mitraviel tramitó 378,000 nuevos contratos laborales, ¿okay?, pero solamente se agregaron a la economía 52,040 nuevos empleos, todos informales, todos, ¿okay? Pero lo más interesante es que 72%, o sea, 3 de cada 4 de esos empleos fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos profesionales maduros,
que ya estaban emprendiendo y obviamente eso se aceleró con la pandemia. La pandemia aumentó la informalidad, no creando empleo informal, sino destruyendo empleo formal, como lo vimos, ¿no? 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Amigo Quevedo, otro de los temas que, hablando un poquito ya de la Caja del Seguro Social, yo pienso que este programa debemos continuarlo el lunes porque es un tema muy extenso. Sí. Otro de los temas es que la Caja del Seguro Social utiliza al Ministerio Público como bastión de cobro, lo tienen como escopeta de cobro. Entonces, ¿qué es lo que incrementa que la gente ausente ese sistema de solidaridad bajo la cual está reglamentada la Caja del Seguro Social? Que la gente sencillamente le da la espalda a ese compromiso penal y punitivo que está en el Código Penal, que se llama retención indebida de cuotas, sí. Y que la gente, para evitar asumir ese riesgo, prefiere mantenerse en la clandestinidad de la obligación social. Y es que aquí no deja de ser un secreto a voces que existe mucha gente condenada injustamente por ser sencillamente un representante legal. Y cuando nos vamos a la normativa, permite haber representantes legales nominativos y no son los que necesariamente retienen en fuente y son los que terminan con una condena por retención indebida de cuotas, por un mal manejo normativo o una ambigüedad normativa que no se adapta en el tiempo a lo que tenemos hoy. Definitivamente este es un programa que debe continuar. Sugiero que el día lunes, porque nuestros oyentes merecen estar claros con la situación en donde vamos. Este madrugonazo de 420 millones de dólares es injusto para todo el pueblo panameño. Sí, definitivamente hay muchísimo. No, inclusive estábamos hablando, tú hablas de la retención de cuotas del empleo asalariado, ¿ok? Que es el que se está contrayendo. Agreguemos a esto la incorporación de los informales a la base cotizante. ¿Okay? Hoy, tratar de cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. ¿Okay? Eso es prácticamente imposible. Eso hay que simplificarlo, eso hay que desburocratizarlo. O sea, eso no tiene sentido. El futuro de la Caja de Seguro Social, y es una... va a sonar ilógico, depende de los informales, ¿ok? Depende de la incorporación de los informales al régimen de cotización, aparte obviamente de fomentar empleo formal, pero el empleo formal, generar empleo formal depende de la confianza, ¿ok? Y eso va a ser un proceso lento. El problema de perder empleo formal versus empleo informal es que recuperar el empleo formal es mucho más complicado porque requiere inversión privada, y no va a haber inversión privada si no están dadas las condiciones, particularmente la confianza. Entonces, es un problema complejo, obviamente. Esto no es una receta que paso 1, paso 2, paso 3. Hay múltiples aristas, definitivamente. Y creo que todas tienen que ser analizadas, como dicen, a calzón quitado, hablando con la verdad. Lo que no se mide no existe. Entonces, como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden. ¿Qué podemos probar? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las cifras? ¿Okay? Y yo creo que hay demasiado temor al impacto político, al costo político. Bueno, llevamos ahí pateando la bola hace muchos años. Hay un detalle, René, sí, que me llama mucho la atención. Se piden 400 millones de dólares en préstamos, pero no se sabe para qué son utilizados los 400 millones de dólares. ¿Tú tienes idea para qué van a ser utilizados? No. Nada más vi el anuncio en Gaceta, ¿no? Ese es parte del problema. No sabemos qué destino tomarán los 400 millones de dólares. Y como este pueblo está inerte, este pueblo realmente, ya vimos lo que pasó, pues, esto con la huelga, las manifestaciones, etcétera, todo se calmó y ya quedamos en lo mismo, pues se olvidaron las mesas, ya las mesas se destruyeron, ya no se sirve comida de tuna con arroz, y en fin, pues entonces estamos en una indefensión ante un gobierno que realmente no da explicaciones veraces. Y eso es lo que trae la inestabilidad de las inversiones extranjeras. Parte de la razón, pues. Sí. Pero bueno, lamentablemente, René, el tiempo se nos ha ido volando. Has tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder disertar sobre el tema ampliamente. Ahora, con la llegada del poseedor de una camisa Dolce Gabbana, el licenciado Gilberto Cruz, elegante Gilberto, caramba,
Bueno, tenemos que despedirnos. Nos vamos hasta el lunes, Dios primero. René, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A Gilberto Cruz, el licenciado Gilberto Cruz. Hoy andan perdidos, yo no sé por dónde andarán. Mérito debe andar por la playa de la Gallito, asoleándose. Y Sosa anda por los multiversos, no sé. Pero bueno, nos despedimos entonces, compañía de René Quevedo, economista que hemos entrevistado en el día de hoy, el licenciado Gilberto Cruz, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, le dice hasta el lunes y pueden buscarlo en YouTube, el programa, o en etvpanamá.com, televisión por internet, a través de la gran cadena exitosa Trocha Abierta. Hasta el lunes, Dios primero. Saludos. Hasta luego.